El presidente López Obrador en la mañanera hoy confirmó que en la Fiscalía General de la República hay denuncias. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Cuando presenta su renuncia Eduardo Medina Mora, él tiene que argumentar estas causas graves. En esta carta que le envió Medina Mora, ¿él le hace saber que es para enfrentar estas denuncias? No. Y las causas también deben de ser aprobadas por el Senado de la República. Hola, ¿qué tal amigos? Después de unas cuantas horas de que se confirma la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, empieza la especulación. ¿Qué es lo que va a pasar con Eduardo Medina Mora? ¿Ya se escapó? ¿Lo tienen en la mira? ¿Va a dar la cara? ¿Qué va a ocurrir? Porque finalmente tiene investigaciones pendientes. Eso es lo que confirmó el día de hoy el presidente. Hay denuncias en contra de Eduardo Medina Mora en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, también Medina Mora cometió un error que puede permitir ponerle un candado o iniciar incluso hasta una cacería en su contra. Y es que para renunciar, él tiene que dar estas causas graves, las cuales no dio. Y todavía esto no se termina de resolver en un proceso constitucional que tiene que ser validado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y mientras no lo haga, seguirá siendo ministro, y si no llega a trabajar, entonces estará violando la Constitución. Ojo, esto es muy importante y de esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Vamos a iniciar entonces con la confirmación. El presidente López Obrador en la mañanera hoy confirmó que en la Fiscalía General de la República hay denuncias. Hay investigaciones en contra de las transferencias que recibió Eduardo Medina Mora en cuentas en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y el Reino Unido, donde habría sido el embajador. Esto fue lo que confirmó el presidente el día de hoy desde Puebla. ¿Qué motivó esta renuncia? Yo considero de que el ministro quiere atender denuncias presentadas, no sé si una, dos, cuántas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. No podemos nosotros culpar a nadie y mucho menos hacerlo por anticipado. Eso corresponde a las instancias judiciales. Entonces es lo que confirma el presidente el día de hoy, solo que guardó un poco de información, no quiso confirmar cuántas de estas denuncias corresponden a la Unidad de Inteligencia Financiera o de alguna otra instancia, aunque sí confirmó que fue parte o se incluye la información que habría recibido de las organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos y el Reino Unido, con transferencias de aproximadamente 102 millones de pesos que no ha podido comprobar Eduardo Medina Mora. También lo que ha trascendido son los pleitos legales, porque finalmente Eduardo Medina Mora era un dique legal en la Suprema Corte, y sobre todo que también ha tenido enfrentamientos muy abiertos con Santiago Nieto. Por ejemplo, tenemos estos datos que tuitea Alfredo Lecona, donde dice lo siguiente: puedo confirmar por fuentes oficiales, y esto lo escribió el día de ayer, que la Fiscalía General de la República tiene una investigación por lavado de dinero en contra de Eduardo Medina Mora, derivada de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. La tensión entre Medina Mora y la Unidad de Inteligencia Financiera continuó en los últimos meses, llegó al punto de que el 22 de mayo, al resolver una contradicción de tesis sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, Medina amenazó a Santiago Nieto y a su equipo con destituirles en caso de no acreditar la existencia de una solicitud internacional para realizar un bloqueo
de cuentas. Acuérdense ustedes que Eduardo Medina Mora sentó la jurisprudencia aquí en nuestro país que para congelar las cuentas necesitas la autorización de un juez. Con esto se le avisaba a los acusados de que querían congelar las cuentas y entonces se recurría también a las investigaciones internacionales para saltarse este paso intermedio. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo en un caso particular Eduardo Medina Mora, que fue para salvar a Javier Collado, o más bien salvarle su dinero, porque en la columna de Salvador García Soto que escribe el día de hoy revela lo siguiente. Un ejemplo sobre estas acciones de Medina Mora fue haber subido un engrose de la segunda sala de la Suprema Corte para descongelar cuentas bancarias, incluso dice saltándose varias jurisprudencias. Esta publicación irregular que hizo el 31 de mayo, cuando pues ya estaba esta relación incómoda con la UIF, permitió que en el par de días que estuvo vigente la disposición, su cercano amigo Juan Collado pudiera casualmente mover 10 millones de euros de sus cuentas. Para eso lo hizo. Así utilizaba la justicia Eduardo Medina Mora. Es increíble, pero eso hay que sumarle todas las investigaciones en su contra, porque muchos de estos se entiende es pagos por favores legales. Bueno, sobre esta carta y sobre esta solicitud, lo que refirió el presidente es que la recibió en Palacio Nacional, la recibió el consejero jurídico de la presidencia, quien le informó a él que ya estaba esta solicitud de Medina Mora de renunciar como ministro de la Corte. Esto es lo que platicó sobre el texto y sobre las causas, que esta es la parte medular ya en esta segunda parte del debate. Esto dijo el presidente el día de hoy. Preguntarle si en esta carta que le envió Medina Mora, él le hace saber que es para enfrentar estas denuncias. No, él decide separarse de el cargo, me pide que se apruebe la renuncia. No le expuso ningún motivo. No, me solicita, de conformidad con la ley, que apruebe su renuncia. Eso es lo que puedo comentarles. Es muy probable que en el Senado se dé a conocer el texto y se informe con toda claridad. Entonces, cuando presenta su renuncia Eduardo Medina Mora, él tiene que argumentar estas causas graves. Y ahí es donde pudiera argumentarse que está bajo una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, aunque todavía no ha sido notificado, todo se mantiene a nivel de trascendido. Se habló también de la carta familiar, de que tendría alguna depresión por el fallecimiento de su esposa, que no tiene mucho tiempo, y sin embargo no escribió mucho. Este es el documento que también apareció filtrado ya en las redes sociales, la renuncia de Eduardo Medina Mora, donde básicamente señala y cita el artículo 98 constitucional y dice: someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte para el que fue electo por el Senado de la República. Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a consideración del Senado, firmado por el ministro, y voy a decir todavía ministro, Eduardo Medina Mora. Es decir, no hay ninguna causa y como lo confirma el presidente, él no tiene una explicación concreta que justifique la renuncia, del propio Medina Mora o justifique esta solicitud que hace al Senado. Y ya posteriormente esto fue aprobado, como también lo señaló el presidente, por Palacio Nacional y fue turnado también al Senado a través de la Secretaría de Gobernación, que es la instancia establecida para todo este procedimiento. Este es el oficio que envía Olga Sánchez Cordero a Mónica Fernández Balboa, donde lleva también la carta de renuncia de Eduardo Medina Mora. Entonces llega este documento al Senado y queda la duda sobre las causas graves. Entonces, a bote pronto, cuando empieza a caminar toda esta información, se le pregunta a Ricardo Monreal, ¿qué es lo que va a pasar con la renuncia? ¿La va a aprobar la Cámara de Senadores? Porque si no lo hace, entonces el señor no puede renunciar. Y es que no es tan fácil, porque para eso se estableció un proceso constitucional. Y esto es lo que explica Ricardo Monreal. Se supone que no pueden renunciar los ministros, salvo por causas graves. Y las causas se envían al presidente de la República, es el procedimiento de acuerdo con el artículo 98 constitucional.
se envían la renuncia y las causas que se aleguen del ministro renunciante al presidente de la República. El presidente debe de aceptar las causas y luego de aceptarlas también tiene que enviarlas el presidente al Senado de la República, las causas. Y las causas también deben de ser aprobadas por el Senado de la República. Así que es un procedimiento, sí, al Pleno, es mayoría simple, pero el Senado tiene que aprobar la renuncia del ministro que en ese momento presenta esta dimisión. O sea, no es tan sencillo como ya presento mi renuncia y ya me voy. No, primero se tiene que calificar la causa grave. Si no hay causa grave, no puede haber renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Estas investigaciones, estas imputaciones que se hacen en contra del ministro, sí son graves? No lo sé. Es que no conozco a ciencia cierta el texto de la renuncia. Pero sí las acusaciones en contra del ministro. No conozco si hay acusación formal, pero me espero. Tengo que conocerlas. Hablar con él, va a esperar a que el presidente... Le tengo respeto y no hago leña del árbol caído. Le tengo respeto al ministro Medina Mora. Lamento mucho su decisión, pero él tendrá su versión y su verdad. Y ese es el candado que tiene Eduardo Medina Mora. No nada más es, ¿saben qué? Ahí nos vemos y a ver cómo le hacen para encontrarme. No, finalmente todavía no hay una denuncia presentada ante un juez, todavía no es requerido ante la autoridad, entonces tampoco él puede empezar a anunciar. Es que me dicen que hay una investigación en la Fiscalía General de la República. Es que tiene que presentar un argumento válido para convencer a los senadores. La estrategia política de Palacio Nacional, se entiende, es pasar este documento para que todos los partidos validen estas causas graves que estaría presentando Eduardo Medina Mora. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el Senado? ¿Va a solicitar la comparecencia de Eduardo Medina Mora? ¿Lo van a declarar como desaparecido? ¿Medina Mora va a seguir llegando a su oficina? ¿Va a estar ahí presente hasta que le autoricen la renuncia? Esa es la incógnita, porque finalmente allí está la investigación por lavado de dinero, por hacer estos favores legales a grandes capitales que le depositaron todos estos recursos en cuentas en el extranjero. Así que no se va a ir tan fácil, Eduardo Medina Mora. Están cuidando que no se pele y finalmente tiene que respetar este procedimiento constitucional. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban, que me regalen un like y nos vemos a la próxima.